Buen día. Aquí mi compañero Juber André Quintero Niño y quien les habla Dumar Yetzel Basto Moreno, estudiantes de Ingeniería de Sistema de la Universidad Francisco de Paula Santander. Venimos a darles un pequeño versus entre lo que es una HDD o unidad de disco duro y una SSD o unidad de estado sólido. Antes de hacerles esta pequeña comparación, le vamos a dar una breve definición acerca de cada una de estas unidades. HDD, o mejor conocido actualmente como disco duro, es la unidad de almacenamiento eléctrica de datos en el computador. Es donde se guarda cualquier tipo de datos, incluyendo el sistema operativo y los archivos de programas y aplicaciones. Vamos a hablar de algunas características generales. Yo me voy a centrar en tres características. Ustedes allí en la pantalla podrán ver también una serie de características que también es importante conocer. La primera característica es que entre más grande sea la capacidad del disco duro, este será más lento. Otra característica importante es que un disco duro se mueve entre 7200 y 10.000 revoluciones por minuto. Y otra característica importante es el tiempo de acceso que necesita un disco duro para acceder a datos. Pues los cabezales deben moverse de diferentes maneras para llegar a los platos y así poder obtener el acceso a la información. Las partes de un HDD. Bueno, las tres partes más importantes de un HDD o de un disco duro son los platos, los cabezales y el motor. Estos son como, por así decirlo, como el alma del HDD. Como les decía anteriormente, las tres partes fundamentales de un disco duro son los platos, la cabeza lectora y el motor. Vamos a explicar un poco sobre eso. Los platos. Pues los platos básicamente están hechos de un material de aluminio que por medio de ondas magnéticas en ellas se pueden escribir y leer datos de información. Los platos están compuestos por películas. Hay dos películas, la parte superior y la parte inferior, en donde también se puede guardar información. Se guarda información tanto en la parte superior, como lo podemos ver en la pantalla, como en la parte de abajo, que es la parte inferior. El motor del disco. Esto es importantísimo, pues gracias a ese motor es que el plato puede dar vueltas, y dando vueltas es donde se guarda la información. A través de dar vueltas, la cabeza lectora puede tener acceso a distintas partes del plato y guardar o leer información. La placa de circuitos, que es muy importante, ya que allí es donde se encuentran algunos componentes eléctricos fundamentales para la lectura y el guardado de diferentes datos. A través de la placa de circuitos se organiza la información. El terminal de datos SATA o conector, o mejor conocido como conector de poder SATA. Aquí vale diferenciar de que hay dos tipos de conectores. Está el ID y está el SATA. El ID se utiliza más que todo en dispositivos de disco duro antiguos, y en la actualidad se trabaja con los conectores SATA. Está el conector de corriente o de poder, y también está el conector de lectura. La cabeza lectora, ya la he mencionado anteriormente, pero es necesario explicar. La cabeza lectora es el dispositivo a través del cual el disco duro puede almacenar información o obtener información, leer o escribir información en los platos. Es importante tener en cuenta que la cabeza lectora no es que toque el plato, sino que a través de, como lo explicaba al principio, ondas magnéticas, estas tienen un acceso al plato y pues guarda o almacena información, y de esta manera el plato tiene mayor vida, porque pues si la tocara se rayaría, la vida del plato sería mucho más corta. Y el brazo pues es el que lleva en sí o contiene en sí la cabeza lectora. La controladora de discos, que junto con
con un dispositivo que mencioné anteriormente, es importante y fundamental para el disco duro, pues a través de ella es que el PC o el dispositivo al que esté conectado el disco duro puede organizar la información. El motor del brazo, que es el encargado de mover el brazo para que éste pueda obtener la información del plato, y el actuador mecánico, que es donde está incorporado el motor del brazo. Vamos a hablar ahora de las zonas del disco. Vamos a centrarnos especialmente en el plato. Bueno, el plato está dividido por sectores. Un sector es una zona que contiene un área de 512 bytes. Cada sector, bueno, el sector, primero que todo es importante aclarar eso, en la mayoría de los discos duros convencionales, los sectores están divididos en 8 áreas, de las cuales cada una de ellas es fundamental e importante. En el video lo podemos ver, en la imagen los podemos ver y los podemos detallar un poco más. Bueno, a mí me correspondió hablarles de la definición de qué es una SSD o unidad de estado sólido. Una unidad de estado sólido es una de las nuevas tecnologías aplicadas hacia los dispositivos de almacenamiento basándose en el uso de la memoria flash. Los SSD pueden superar en muchos sentidos lo que hablaban del disco duro, tales como los tiempos de lectura o de escritura. ¿Cómo funciona una SSD o unidad de estado sólido? Estas poseen 2 zonas de memoria, una en la que se guarda toda la información aunque deje de tener corriente eléctrica, y otra que actúa como caché acelerando los accesos. Para mejorar la velocidad y la resistencia a fallos nos encontramos con varios bloques de memoria que actúan como un RAID en miniatura. Las características generales de una SSD son más resistentes a pérdidas de datos en caso de golpes y vibraciones, ya que no tienen partes móviles. No generan ruido y el calor es mínimo, lo que alarga su vida útil, comparándola con lo que es una HDD. Contempla una larga vida de dispositivos, como ya lo dije. Tienen un muy bajo consumo de electricidad, por ello son ideales para computadores portátiles. Las partes de una SSD. Internamente consta de los circuitos necesarios para albergar el chip de memoria flash y sus respectivos conectores de alimentación y datos. Externamente cuenta con las siguientes partes, como pueden ver en la imagen. El 1 es un conector SATA de 15 terminales que provee la alimentación de la SSD. El 2 viene siendo un conector SATA de 7 terminales que permite la transmisión de datos entre el dispositivo y la tarjeta principal. El 3 es un conector USB para el uso de la SSD como un dispositivo externo. El 4 viene siendo un panel trasero que integra los conectores de alimentación y datos. Y el 5 viene siendo una cubierta que protege los circuitos internos de la SSD y la estática del producto. La tecnología de una SSD. Estos son basados en NAND, almacenando la información no volátil en celdas mediante puertas lógicas y negadas. Actualmente las celdas son fabricadas mediante 3 tecnologías distintas. Está la SLC, que almacena un bit de cada celda. Las ventajas es que son más rápidos que la MLC, tienen mayor velocidad de transferencia, menor consumo de energía y un menor tiempo de acceso a los datos. Las desventajas que tiene esta tecnología de SSD es que la densidad de capacidad por chips es menor y que a nivel técnico pueden almacenar solamente un bit por cada celda. La MLC, que almacena 2 bits por cada celda. Las desventajas que esta tiene es que la arquitectura
y la estructura lógica del funcionamiento de la memoria MLC es más compleja que la SLC y tiene un mayor consumo de energía. Las ventajas es que tiene una mayor capacidad con respecto a la SLC. La TLC es un nuevo proceso en el que se mantienen 3 bits por cada celda. Las ventajas son que tiene el chip de memoria es fácilmente más pequeño, tiene menos energía consume menos energía y es más barata al producir. Las desventajas es que solo permite 1000 de escrituras y se utiliza en la memoria de gama baja. Ahora vamos a hablar de las ventajas que tiene una unidad de disco sólido en comparación con una unidad de disco duro. Pues en la imagen podremos ver algunas de las ventajas que tiene la unidad de disco sólido con la unidad de disco duro. Creo que una de las más importantes es que la velocidad en un disco sólido es mucho más eficiente y más eficaz, como lo podremos ver en la imagen. En varios puntos se menciona la velocidad, la rapidez con la que trabaja es mucho más eficiente. La energía que consume es mucho menor a la energía en comparación con la energía que consume los discos duros, y el funcionamiento de la unidad sólida, la unidad de disco sólido es mucho más silencioso, de hecho no tiene sonido en comparación con los discos duros. Creo que para nadie es un secreto que los discos duros suelen en ciertos momentos tornarse algo ruidosos en su funcionamiento. Y las desventajas de un SSD contra un HDD, pues creo que son muy pocas, pero para mencionar fuera de lo que está allí en la imagen y centrándome un poco más en conceptos propios, podría decir que la única desventaja es que el SSD es bastante más caro que un HDD, pero pues es de esperarse, pues el SSD es una tecnología nueva, es una tecnología innovadora, entonces por lo tanto como es nuevo va a costar un poco más. La recuperación de datos, cuando se pierden los datos en un dispositivo SSD es mucho más difícil recuperarlos, es mucho más complicado recuperarlos. En cambio el HDD tiene, digamos por así decirlo, una cierta facilidad al momento de recuperar los datos, pues existen muchos software, muchos programas que son de utilidad para cuando existen cualquier problemática de pérdida de datos. Y pues creo que también es importante es que los discos sólidos son mucho más pequeños en capacidad gigabytes en comparación con los HDD. Bueno, para dar a entender mejor las ventajas dadas por mi compañero anteriormente, vamos a hacer unas pequeñas pruebas entre una SSD unidad de estado sólido versus una unidad de disco duro. Este es un video de una prueba de arranque que hicimos en 2 computadores portátiles, uno con SSD y otro con HDD. A continuación mostraremos también unas pruebas que hicimos. Esta es de transferencia de imágenes. Esta es de una transferencia de música. Esta es una transferencia de datos. Y por último mostraremos una prueba de arranque de un videojuego. Como pudieron apreciar en los tiempos de las pruebas mostradas anteriormente, se puede notar que la SSD supera en mucho a la HDD.
vamos a hablar de las conclusiones. Como les decía, como se los decía anteriormente y como ustedes lo pudieron ver, el SSD es un dispositivo, es una unidad mucho más eficiente y mucho más ágil que las unidades de disco duro. Es una unidad nueva, sus diferencias pues son poco notables, pero es mucho más eficiente en el momento de trabajar con gran cantidad de datos, también en el momento de trabajar con la grabación, con la edición de videos, con la edición de imágenes, bueno, con todo ese montón de cosas. Además, el acceso a los datos es mucho más rápido. Entonces, en conclusión, yo podría decir que una unidad SSD es una gran opción o una gran oportunidad que dentro de poco creo que acabará con las unidades de disco duro. Bueno, muchas gracias por la atención prestada, espero habernos dado a entender mi compañero y yo. Por favor, dar like y suscribirse.